Cuando trabajas desde casa es imprescindible sentirte cómodo en tu espacio. Y este último año, que han habido tantos cambios, no habíamos tenido la oportunidad de diseñarlo a nuestro gusto. Hasta hoy. Pues ha llegado el día, hay 2 habitaciones en este piso que aún no las hemos llegado a llenar mucho o no le hemos dado nuestro toque. La primera es esta de aquí, que es mi estudio, por así decirlo, porque realmente también es la habitación de invitados, tenemos también el piano, por lo tanto es un poco la zona de ocio o para desconectar del trabajo, pero es verdad que es donde yo últimamente estoy trabajando por las mañanas. Esta habitación de aquí es verdad que no la quiero cambiar 100% porque al final creo que la hemos hecho bastante a nuestro gusto, pero hay 4 cositas muy básicas como por ejemplo más luz o algún soporte que sí que quiero ponerme en el escritorio. Así que esos van a ser los cambios de este estudio. Pero he de decir que el que más va a sufrir un cambio va a ser el estudio de Albert, porque ahora mismo estoy en él. Es un espacio casi cuadrado, o sea, los ángulos son totalmente rectos. Creo que se le puede dar mucho juego, pero aún no ha decidido muy bien lo que quiere. Y por lo tanto vamos a intentar crear un espacio de trabajo para Albert, para que esté cómodo y trabaje tranquilo. Os quiero enseñar los detalles del antes, ¿vale? Os voy a explicar un poco qué es esto de aquí. Esta es la mesa de 2 metros de Ikea, que es la que yo tenía en el otro piso para mí en mi estudio, ¿vale? Pero como ya te he dicho, en este espacio tenemos como unos 3 metros de largo y por lo tanto esta mesa cabía perfectamente, y el otro estudio sí que me apetecía tenerlo como un poquito más a mi estilo, de tonos madera. Por lo tanto, la mesa que yo tenía en el otro estudio se la quedó Albert. ¿Y qué es esto entonces? Bueno, pues a él muchas veces le gusta trabajar de pie, y esto de aquí simula un poco el típico escritorio este que va con mando y se eleva un poquillo. Bueno, pues esto se eleva y puedes trabajar de pie. La novedad y que veréis en este vídeo es que lo primero que vamos a hacer es renovar esta mesa porque vamos a poder poner ya por fin un escritorio de estos así que sube y baja automáticamente para poder despedirnos de esta plataforma ya. Como ya te he dicho, Albert estaba utilizando mi mesa de escritorio y al final pasaba muchas horas en este espacio donde realmente no se sentía cómodo. Por ello, lo primero que hemos hecho ha sido desmontarlo todo y optar por un escritorio electrónico de la marca Sanodesk. Como ves, hay que comprar la estructura y el tablero por separado. Nosotros elegimos el de 140 x 80 y en color blanco. Realmente el montaje fue sencillo. Primero montas la estructura y luego lo anclas al tablero junto al motor y todos los cables. Te presento nuestro nuevo escritorio. Tiene 2 motores que permiten subir y bajar la estructura. Puedes hacerlo de forma manual haciendo clic en las flechas o configurar hasta 4 alturas de forma automática. La altura es regulable de 71 centímetros a 120, sin contar el tablero, ¿vale? Y si estás dudando con el tamaño, la verdad es que pensábamos que sería pequeño, pero como ves, Albert tiene mucho espacio en él y es muy cómodo. Ahora pasamos a mi estudio. No es un escritorio tan ancho como el de Albert, por lo que aquí sí que tengo que optimizar más el espacio. Llevo unos meses utilizándolo y es justo lo que buscaba. Un escritorio mono, pero también funcional. El color de la madera es exactamente como me esperaba, así que me encanta.
En el estudio de Albert tenemos 2 flexos, ambos de IKEA, una opción económica y práctica. Uno de ellos lleva una bombilla con mando y es muy cómodo poder encender las luces así cuando su interruptor queda lejos o es complicado llegar a él. Esta luz está detrás del monitor para lograr una luz tenue óptima para la vista. Por otra parte, en este caso es una luz directa, más enfocada para concentrarte. Ambas crean un ambiente cálido y óptimo para trabajar. Al principio del vídeo te comentaba que uno de los problemas de mi estudio es la luz. No hay luz natural y eso se nota. Por eso he intentado jugar con diferentes tonalidades y efectos. Así que compré estas tiras LED de 2 metros. Su instalación es súper fácil y yo he optado por engancharlas en el borde del escritorio, y este es el resultado. Vienen conectadas a un mando súper cómodo para que puedas cambiar el color, intensidad o incluso apagarlas. Pero si lo prefieres, también tienen esta app para controlarlas así. Además también tengo esta lámpara y un flexo de IKEA súper barato para contrarrestar con los colores tan llamativos de los LED. Si hay algo por lo que me preguntáis, es por mi monitor. Hace un año te lo enseñaba en el canal y te contaba lo contenta que estaba con él. Pues bien, a día de hoy sigo encantada con la compra. Si buscas un monitor para editar, trabajar con el color o directamente, si eres como yo, diseñador gráfico, te va a encantar. Como te he dicho, subí varios vídeos hablando sobre él al canal. Así que en este vídeo te explico todos los detalles técnicos que necesitas saber. Lo tienes en la tarjetita que está saliendo ahora mismo. El monitor lo tengo conectado al MacBook y te voy a contar más cositas sobre este elevador. Es de la marca Benx y si eres seguidor del canal ya deberías conocerla. Me encanta su diseño minimalista con un acabado gris espacial. Tiene este tope para sostener el Mac de forma segura. El Mac, el iPad o cualquier otro dispositivo en verdad. Se puede plegar totalmente para ahorrar espacio o transportarlo. Puedes elevarlo, inclinarlo o lo que más me gusta a mí, rotarlo así de fácil. Mira, escucha. Luego lo conectas y listo. Además, este monitor sirve como base de carga, así que no tengo que preocuparme por eso. Vamos con el de Albert. Vale, en su caso utiliza una pantalla HP, pero lo que quiero destacar es la base que hemos montado para ella. Es un brazo que soporta el monitor y de esta forma conseguimos elevarlo, inclinarlo y rotarlo. Creímos que era la mejor opción para trabajar de pie. Como ves, Albert utiliza su MacBook también como ordenador principal, por lo que en su caso sí debe utilizar un adaptador para conectarlo. Tienes el link de todo lo mencionado en la descripción de este vídeo. ¿Qué sería un setup sin su ratón o teclado? Pues bien, en mi caso utilizo este teclado mecánico de la marca Miu. Lo compré en AliExpress hace ya un año y la verdad es que sigue perfecto. En el caso de Albert también tiene uno mecánico y es este, el Keychron K2. Te voy a confesar algo y es que confiamos mucho en la marca Logitech y ya lo irás viendo más adelante en el vídeo, pero todos los ratones que hemos tenido o que tenemos son los ergonómicos de Logi. En mi caso tengo el MX Master 3 en gris y el de Albert es un modelo un poquito más antiguo.
Si estás buscando un ratón que sea cómodo y práctico, te recomiendo que le eches un ojo a los de Logi. Y como ves, no me voy muy lejos. Ya te he dicho que somos muy frikis de Logitech. Pues bien, en casa los dos grabamos vídeos y en mi caso más concreto trabajo con mi voz, por lo que tenemos dos Blue Yetis. El de Albert es el Nano, un Yeti más pequeñito, más cómodo y perfecto para el uso que le da él. Si le queréis poner pie, os recomiendo este de la marca Tonor. Es muy flexible, práctico y económico. El mío, en cambio, es el Yeti X o Yeti Pro. Es un poco más potente que el de Albert y con el que estoy grabando esta voz en off. Y finalizamos con mi sección preferida. Como accesorio principal, en mi estudio no podía faltar el cargador 2-en-1 de Benks. Lo conoces de sobras. Y como dice su nombre, pues puedes cargar dos dispositivos a la vez. Tengo código de descuento con ellos y te lo dejo en la descripción del vídeo. Para decorar, pero a la vez proteger tu escritorio, yo siempre recomiendo estas alfombrillas enormes. Yo cogí esta para Albert en Amazon porque tenía muy buenas reviews y la verdad es que no defrauda, es muy cómoda. Albert, a diferencia de mí, siempre tiene el journal a mano y creo que encaja genial con la estética del setup y quería enseñároslo. Y por último, plantitas. Son las básicas de IKEA, sencillas, baratas y monísimas. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te hayan gustado nuestros setups, nuestros espacios de trabajo, pero hay una cosa que no te he enseñado y es esto que tengo aquí atrás, el fondo, este estudio en general. Al final hay ciertos muebles, hay ciertos espacios en este mismo espacio que no te he enseñado porque si no este vídeo habría sido larguísimo, así que déjame en comentarios si te apetece que te haga un tour por toda esta habitación, que te enseñe todos los muebles nuevos que hemos incluido en este espacio, que creo que te va a encantar, pero obviamente necesito saber si queréis este contenido en el canal porque se aleja un poco de lo normal, de lo habitual que suelo subir. Así que déjame en los comentarios si te apetece este contenido. De todas formas, deciros todos los productos que he mencionado en este vídeo que tenemos tanto en el setup de Albert como en el mío aquí en el estudio principal. Tenéis sus respectivos links, tanto ya sea pues en Schlum como la gran mayoría intentaré que sea de Amazon, que pueda llegar a todo el mundo. Todos estos los links los tenéis en la descripción de este vídeo. Pero si estáis interesados en algún producto de Benks, que sepáis que tenéis un descuento, ¿vale? Todo esto en la descripción del vídeo. No olvides revisarlo, que sé que vas a dejar tu comentario que de dónde es la base de carga. Así que lo tienes todo en la descripción del vídeo. Espero que os haya encantado y nos vemos en el siguiente. ¡Mua! ¡Chao!